Pero ahora los helenos se enfrentaron a una nueva dificultad. Había llegado el invierno y todo el país estaba cubierto de nieve. En todas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista, había una vasta extensión de nieve de muchos metros de profundidad, a través de la cual los helenos tuvieron que abrirse paso. Cualquiera que haya intentado caminar durante un cuarto de hora a través de la nieve, en la que no puede evitar hundirse por encima de la rodilla cada paso que da, puede imaginar lo agotador y penoso que debió ser marchar así durante todo un día. Muchos esclavos y caballos perecieron, así como 30 soldados. Al tercer día de cruzar el Éufrates, sus sufrimientos se vieron aún más agravados por un viento del norte, cuya racha implacable era una tortura incluso para los robustos helenos. Uno de los adivinos sugirió que se ofreciera un sacrificio a Bóreas, el dios del viento del norte, y, una vez hecho esto, a todos les pareció que su furia había disminuido hasta cierto punto. Al llegar la noche, los helenos tuvieron que acampar en la nieve. Los primeros en llegar al lugar de acampada encontraron comida en abundancia y pronto encendieron grandes hogueras, alrededor de las cuales los rezagados se apiñaron con gusto en cuanto llegaron. Pero los primeros en llegar solo quisieron hacerles sitio a condición de que les dieran algo de su pan o cualquier otra cosa que tuvieran para comer, pues la comida empezaba a escasear. Al derretirse la nieve bajo el fuego, los soldados pudieron medir su profundidad y comprobaron que no era inferior a 2 metros. Durante todo el día siguiente, los helenos tuvieron que abrirse camino a través de esta terrible nieve y muchos se sintieron tan débiles y enfermos que se tiraron al suelo incapaces de moverse. Cuando Jenofonte con la retaguardia llegó al lugar y los vio allí tirados en tal estado de miseria, preguntó a sus hombres si no había nada que se pudiera hacer por ellos. Uno de los soldados más veteranos le contestó que los pobres hombres no estaban más que agotados por la fatiga y la falta de comida, y que si les daban algo de comer podrían reanudar la marcha. Jenofonte fue en persona al convoy para conseguirles lo que pudiera, y cuando los soldados enfermos tomaron algo de comida, se reanimaron y pudieron seguir el ritmo de sus camaradas. Al anochecer, Quirísofo y la vanguardia llegaron a una aldea que tenía una muralla alrededor y una puerta que se podía cerrar por la noche. Cuando llegaron, encontraron a unas mujeres y niños sacando agua de un pozo a las afueras de la aldea, que preguntaron a Quirísofo de dónde venía. Él contestó que iba de parte del rey a ver al sátrapa, y ellas le dijeron que el sátrapa no estaba en la aldea, sino en un lugar a unos 6 kilómetros de distancia. Las mujeres se fueron entonces a casa y los helenos de la vanguardia entraron con ellas por la puerta y se instalaron en la aldea para pasar la noche. Pero los demás soldados, que iban muy rezagados, tuvieron que pasar la noche a la intemperie con poco o nada que comer, y varios de ellos murieron de frío y hambre. Cuando al día siguiente prosiguieron la marcha, algunos de los que más habían sufrido descubrieron un lugar resguardado donde había un manantial caliente que no se había congelado ni cubierto de nieve. En un momento se arrojaron sobre la cálida tierra negra que rodeaba el manantial y allí se quedaron disfrutando del vapor caliente que salía de él, cuando Jenofonte, que siempre iba en la retaguardia, llegó al lugar y los encontró allí. Dijo a los hombres que no debían demorarse, pues el enemigo estaba al acecho y al ver que las palabras amables no servían de nada, les habló cada vez con más dureza e incluso golpeó a algunos de ellos. Pero los hombres no se movían. Dijeron que si debían morir estaban dispuestos a ello, pero que no podían dar un paso más. Mientras tanto, los persas se acercaban cada vez más. No habían dejado de aprovecharse de la tribulación de los helenos y habían capturado a los animales de equipaje caídos, que habían quedado tendidos en la nieve. Mientras iban acercándose al manantial, se disputaban el premio con gran algarabía. Jenofonte ordenó a algunos de sus hoplitas menos agotados que cargaran contra ellos y los rechazaran, y los hombres enfermos del manantial ayudaron gritando con todas sus fuerzas y golpeando sus lanzas contra sus escudos. Los enemigos fueron derrotados inmediatamente y huyeron tan rápido como pudieron, pero la nieve se lo impidió. Jenofonte prosiguió la marcha, pero antes de abandonar a los enfermos, prometió que, en cuanto fuera posible, enviaría a algunos de sus camaradas a buscarlos.
Aquella noche tuvo que acampar de nuevo con sus hombres a la intemperie, sin comida ni fuego. Cuando estaba a punto de amanecer, envió a algunos de sus soldados más jóvenes de vuelta al manantial para recoger a los enfermos que habían quedado allí el día anterior y ponerlos en camino. Muchos habían muerto durante la noche, y para ellos no había más remedio que enterrarlos donde estaban, pero otros que aún vivían, aunque no podían caminar, tuvieron que ser cargados por sus camaradas. Al ir a ver si los hombres cumplían fielmente con su tarea, Jenofonte llegó justo a tiempo para impedir una acción de lo más bárbara. Uno de los soldados estaba cavando una tumba para un camarada que yacía a su lado, pero, mientras lo observaba, Jenofonte vio que el muerto se movía y gritó al soldado: «¡Todavía está vivo!». Pero el hombre respondió: «Por mí, como si tiene 10 vidas, no voy a seguir arrastrándolo». Y solo después de una buena reprimenda aceptó volver a hacerse cargo de su compañero. Hasta ese momento, los helenos habían conservado su valor a pesar de todas las dificultades y privaciones a las que se habían visto expuestos, o, si por un momento sus ánimos habían decaído, se habían recuperado rápidamente. Pero ahora la dureza del frío excesivo parecía haber despojado a muchos de ellos de toda hombría. Hay que recordar que el frío extremo tiene un efecto excepcionalmente desalentador, incluso sobre los hombres acostumbrados a él. Pero en este caso, los nacidos en un país donde la escarcha y la nieve son prácticamente desconocidas, se encontraron repentinamente expuestos al terrible frío de la alta meseta asiática en el mes de diciembre. Además, carecían por completo de ropa adecuada para ese clima. El soldado heleno no llevaba más que una prenda y, además de esto, no tenía nada para protegerse, excepto que algunos de ellos, aunque no todos, llevaban un gran cuadrado de tela de lana que utilizaban como capa. Cabe asombrarse más de que tantos mantuvieran el ánimo a lo largo de esta terrible marcha que de que hubiera flaqueado el valor de algunos. Por fin todos los enfermos que quedaban con vida salieron del manantial y antes del anochecer la retaguardia llegó a la aldea que ya había sido ocupada durante 2 noches por la vanguardia. Cerca de allí había otras aldeas y las distintas compañías echaron a suertes sus respectivos refugios. Allí pudieron descansar cómodamente tras las privaciones de los últimos días. En esta parte del país, las viviendas estaban construidas de una manera que era bastante novedosa para los helenos. En lugar de estar construidas sobre el suelo, estaban excavadas en él y tenían por entrada una abertura como la boca de un pozo que se ensanchaba por debajo en una gran habitación donde vivían el propietario y toda su familia junto con sus cabras, sus ovejas, su ganado y sus gallinas. Había 2 vías de acceso, una escalera para los humanos y una pendiente de tierra para los animales. Estas viviendas siguen existiendo en Armenia entre las clases más pobres y, al igual que las bodegas en las que guardamos el vino, son más frescas en verano y más cálidas en invierno que el aire exterior. Las casas en las que se alojaban los helenos estaban bien surtidas de alimentos y los hospitalarios aldeanos les ofrecían mijo y cebada y otras clases de grano tanto como desearan. También tenían una especie de cerveza de cebada hecha con granos enteros flotando en ella, que bebían a través de cañas huecas para que los granos no los ahogaran. Cuando querían brindar por la salud de uno de sus invitados, llenaban un gran cuenco de vino e, inclinándose sobre él, lo bebían a grandes sorbos como un buey bebe de un cubo. Luego le tocaba el turno al invitado, que debía responder al brindis bebiendo del mismo modo en honor de su anfitrión. Al día siguiente de su llegada, Jenofonte visitó sucesivamente todas las aldeas y encontró por todas partes a los soldados de fiesta y disfrutando. Los amables habitantes de las villas los habían acogido muy bien, y cuando llegó Jenofonte llenaron las mesas con carne de corderos, cabritos, terneros y cerdos, además de aves de corral y pan de mijo y cebada. Coincidió que era la época de enviar el tributo anual de caballos exigido por el gran rey desde la provincia de Armenia, donde los caballos eran más pequeños que los de Persia, pero mucho más briosos. Al encontrar en las aldeas varios caballos destinados a este fin, Jenofonte no dudó en tomar uno para su propio uso y aconsejó a los demás oficiales que siguieran su ejemplo. El jefe de la aldea era sacerdote del dios del sol,
y a él le entregó Jenofonte el caballo que le había llevado fielmente a través de tantos peligros, pero que ahora estaba bastante deteriorado y no podía resistir más, para que descansara y se alimentara bien y luego se ofreciera como sacrificio al dios del sol. Jenofonte se llevaba muy bien con el jefe y siempre le invitaba a cenar con él en la misma mesa. Le había asegurado que no sufriría ningún daño y que los helenos pagarían por lo que cogieran, si él, por su parte, les ayudaba en su camino actuando como su guía hasta que llegaran al siguiente territorio. El hombre accedió y como prueba adicional de amistad mostró a los helenos el lugar donde se encontraba enterrado un gran depósito de vino. La conversación entre Jenofonte y el jefe se llevaba a cabo a través de un intérprete, pero los soldados tenían que hacerse entender lo mejor que podían mediante señas y gestos. Durante 8 días los helenos descansaron en las aldeas para reponerse bien antes de seguir adelante. Al 9º día se pusieron de nuevo en camino y por consejo del jefe de la tribu ataron los cascos de sus caballos en pequeñas bolsas de cuero para darles una mayor superficie de apoyo y evitar así que se hundieran tanto en la nieve como antes. Quirísofo, como de costumbre, encabezaba la vanguardia, y con él iba el jefe que debía hacer de guía. No creyeron necesario atarle, como habían hecho con el guía Carduco, pues confiaban plenamente en él y estaban seguros de que no les abandonaría. Pero después de marchar durante 3 días sin llegar a ninguna aldea en la que pudieran refugiarse, Quirísofo le reprochó al guía la tercera noche que los hubiera llevado por un camino tan malo. El hombre respondió que en aquella parte del país no había aldeas, pero Quirísofo no le creyó, y enfadándose cada vez más, terminó por golpearle. A la mañana siguiente el guía no aparecía por ninguna parte. Como consecuencia de este contratiempo surgió una disputa entre los dos generales, la primera y la última en todo el transcurso de la marcha. Jenofonte se enfadó mucho y dijo que Quirísofo había cometido 2 errores imperdonables. Primero, al golpear al pobre hombre que estaba haciendo todo lo posible por ellos, y segundo, porque, después de haberle maltratado de esa manera, no había tenido la precaución de encadenarlo para evitar que huyera. Los helenos tuvieron que pagar por la imprudencia de Quirísofo, pues ahora se encontraban de nuevo sin guía. Sin embargo, avanzaron lo mejor que pudieron y al 8º día llegaron a la vista de la cadena montañosa que forma el límite norte de Armenia. El norte de Armenia estaba habitado por los taocos, una tribu belicosa e independiente que pronto dejaron claro que no estaban dispuestos a acoger a los forasteros. Al acercarse a la frontera de Armenia, los helenos vieron ante ellos, a una distancia de unos 5 kilómetros, una cadena montañosa que se extendía tanto a la izquierda como a la derecha. Los generales se detuvieron y reunieron a las tropas en fila mientras esperaban el regreso de los exploradores que habían sido enviados al frente para averiguar si había algún camino que atravesara la cordillera. Cuando los exploradores regresaron, informaron de que el único camino conducía a un paso estrecho ya ocupado por los taocos. Era evidente que no se les permitiría cruzar las montañas sin luchar, y Quirísofo dio órdenes de que los hombres cenaran inmediatamente mientras los generales discutían si debían atacar el paso inmediatamente o esperar hasta el día siguiente. Uno de los generales, llamado Cleanor, se decidió rápidamente y fue el primero en hablar. «Es adecuado que los soldados coman bien ahora, pero, en cuanto terminen, debemos atacar al enemigo sin demora. Si esperamos hasta mañana, pensarán que les tenemos miedo, se les subirá el ánimo y muchos más de sus amigos se les unirán». Pero Jenofonte era de otra opinión. «Lo más importante», dijo, «es que perdamos el menor número posible de hombres al tomar el paso. Las montañas se extienden a una distancia de más de 10 kilómetros y ninguna parte de la cordillera parece estar vigilada, excepto el camino que conduce al paso. Me parece que sería mejor para nosotros encontrar un camino sobre la parte no protegida en lugar de atacar al enemigo en su posición favorable. Es más fácil ascender por un camino escarpado, si no hay obstáculos, que por un camino llano que está disputado, y es más fácil ver de noche si no hay nada que nos distraiga que de día si hay enemigos por todas partes. Además, el camino accidentado es mejor, si nos dejan en paz, que el camino llano,
si caen piedras continuamente sobre nuestras cabezas. Podemos abrirnos paso al amparo de la oscuridad como ladrones a tal distancia del enemigo que no nos oiga, sobre todo si algunos de nosotros desviamos su atención avanzando hacia el paso como si fuéramos a atacarlo. Y cuando hablo de ladrones, continuó en tono de broma volviéndose hacia Quirínofo, vosotros, los espartanos, según he oído, estáis acostumbrados a robar desde niños. Entre vosotros se considera un honor robar con éxito, pero para que aprendáis a ser habilidosos se azota al que es descubierto. Ahora puedes dar prueba del excelente entrenamiento que has recibido. Ayúdanos a actuar como ladrones tan hábilmente que no nos descubran y nos castiguen. Quirínofo se tomó a bien la broma y replicó en el mismo tono. ¿También vosotros, los hombres de Atenas, tenéis alguna experiencia en actuar como ladrones? Pues he oído que, a pesar del riesgo de castigos severos, sabéis robar los tesoros del Estado y los mayores ladrones son aquellas personas distinguidas que ocupan los más altos cargos. Por tanto, también tienes tú ahora una oportunidad de demostrar lo bien que puedes poner en práctica las lecciones que has aprendido en casa. Se adoptó el plan propuesto por Jenofonte y se acordó que algunas de las tropas subieran a la montaña y que otras avanzaran por el camino hasta el paso. Los helenos estaban, afortunadamente, provistos de guías que conocían el país, pues durante la marcha habían capturado a algunos merodeadores que los habían seguido a poca distancia, a la espera de una oportunidad propicia para robar algunas cabezas de ganado. Los prisioneros ya habían sido interrogados y habían dicho que las montañas no eran intransitables, sino que servían de pasto tanto para cabras como para ganado y que, si los helenos dominaban alguna parte de la cresta, podrían llevar a los animales de carga por ella sin dificultad. Terminada la cena, Quirínofo condujo al ejército hacia el paso ocupado por el enemigo, pero se detuvo a 1,5 kilómetros de las montañas. Cuando oscureció, las tropas que debían escalar las alturas marcharon en el mayor silencio. Todo fue bien, los soldados no encontraron ningún obstáculo y tras llegar a la cima de la cresta encendieron un fuego según lo acordado como señal a los de abajo de que habían cumplido su tarea. El fuego lo vieron también los taocos, que ahora se daban cuenta de que corrían peligro de ser atacados por ambos lados, y también encendieron hogueras como señal a sus camaradas para que acudieran en su ayuda. Por la mañana, Quirínofo avanzó por el camino que conducía al paso y al mismo tiempo las demás tropas aparecieron en las alturas y comenzaron a dirigirse hacia el mismo lugar. Los taocos dividieron a sus hombres en 2 compañías. La mayoría permaneció en el paso, mientras que un grupo más pequeño salió al encuentro del enemigo en la cresta. Allí tuvo lugar el primer combate, y los helenos no tardaron en derrotar a los taocos y ponerlos en fuga. Mientras tanto, Quirínofo se acercaba rápidamente a la cabeza de los hoplitas, habiendo enviado a los arqueros y honderos por delante, y cuando los taocos del paso vieron que sus amigos habían sido derrotados en la cresta, también se dieron la vuelta y huyeron, de modo que conquistaron el paso casi sin luchar. Como recuerdo de su victoria, los helenos levantaron en la montaña un trofeo hecho de piedras apiladas unas sobre otras y decorado con los escudos y las armas arrebatadas a los taocos. Desde allí marcharon durante 5 días a través de un terreno llano donde no encontraron resistencia. Pero las provisiones empezaban a escasear. No faltaban alimentos en el terreno, pero los taocos habían tenido la precaución de almacenarlo todo en sus fortines, que eran lugares robustos y fortificados, siempre asentados en lo alto de alguna colina escarpada. Los helenos no creyeron prudente atacar estos fortines, y a pesar de su hambre se vieron obligados a pasar de largo. Sin embargo, al 6.º día llegaron a una fortaleza a la que se vieron obligados a atacar, ya que carecían por completo de alimentos. Estaba construida en el borde de un acantilado y bajo ella había un río y un camino que corría junto al río. En esta fortaleza se habían congregado todos los hombres, mujeres y niños de los alrededores junto con su ganado y habían reunido grandes montones de piedras para arrojarlas sobre los helenos. Quirínofo, después de intentar en vano tomar el lugar, se detuvo y esperó a que llegara Jenofonte. En respuesta a su pregunta de por qué estaban parados, Quirínofo respondió: «El único acceso a este lugar es por el camino bajo el acantilado, y en el momento en que intentemos pasar nos arrojan piedras desde arriba, de lo que resulta esto».
y señaló a unos pobres hombres tirados en el suelo con las piernas y las costillas rotas. Como de costumbre, Jenofonte tenía algo que sugerir. «Me parece», dijo, «que no son muchos allí arriba y que no tardarán en agotar su provisión de piedras». Y luego, tras examinar cuidadosamente el lugar, añadió: «La parte peligrosa del camino es de unos 50 metros de longitud, de los cuales 2/3 están cubiertos de grandes pinos no muy separados entre sí. Uno o a lo sumo 2 saltos nos llevarán del abrigo de un grupo de pinos al siguiente, y luego, cuando empiecen a faltarles las piedras, debemos recorrer lo más rápido posible los últimos 5 metros de terreno abierto». Se encomendó a unos 70 hombres la tarea de despejar el acceso al fortín, y a uno de ellos se le ocurrió una ingeniosa estratagema para agotar las piedras lo más rápidamente posible. Bajo el cobijo de un pino, corrió un paso o dos hacia adelante para atraer la atención del enemigo, que inmediatamente lanzó sus piedras más grandes contra el lugar, pero antes de que pudieran alcanzarle, él estaba de vuelta al cobijo de su árbol. Hizo esto tantas veces que al final había un montón de piedras delante de él, pero él no había sufrido ningún daño. Los otros hombres siguieron su ejemplo y lo convirtieron en una especie de juego, disfrutando de la sensación, agradable por igual para mayores y jóvenes, de buscar el peligro por un momento y escapar rápidamente de él. Cuando las piedras estuvieron casi agotadas, los soldados se echaron a correr como en una competición por la parte expuesta del camino, cada uno deseoso de ser el primero en llegar al fortín. Los taocos no opusieron más resistencia, sino que, temiendo la venganza de los helenos, hombres, mujeres y niños se arrojaron por el precipicio y quedaron hechos pedazos. Uno de los soldados, al ver que un taoco que parecía mejor vestido que los demás estaba a punto de arrojarse por el precipicio, corrió hacia él y trató de tirar de él hacia atrás, pero el taoco lo agarró con sus fuertes brazos y lo arrastró consigo por el precipicio, de modo que ambos perecieron juntos. Los helenos tomaron pocos prisioneros, pero mucho botín, ganado y asnos en abundancia, y rebaños enteros de ovejas. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.